¿Qué tal? Bienvenidos, soy Alejandro Martín del Campo, director de Mercadotecnia para Berlitz México. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante en este webinar, el cual se titula La neurociencia de la transformación y eficiencia profesional. El día de hoy, pues este webinar va a ser impartido por mi amigo Engel Fonseca, quien pues tiene una larga trayectoria en México y en varios países acerca de este tema. Engel Fonseca es el CEO de Potential Group, quien es una empresa especializada en transformación digital a partir de principios neurocientíficos. Él ha sido speaker TEDx, ha sido profesor en universidades como el TEC, la NAHUAC, así como en San Diego, Texas y Miami. De igual forma, Engel pues, es experto en la neurociencia del marketing digital, estrategias de seguridad y generación de ventas, y bueno, él también ha sido mentor de varios CEOs, presidentes de países y gobernadores, y también pues es VP en Manos Accelerator en Silicon Valley. Entonces, bueno, pues para ya darle la bienvenida a Engel, pues lo presentamos y bueno, Engel, pues gracias por tu presentación y ya estamos listos para iniciar. Muchas gracias, Alejandro, y un gusto a toda la gente que está conectada desde diferentes países. Me encanta la marca Berlitz, lo que representa, me parece una marca elegante y bueno, es un honor para mí estar el día de hoy aquí con ustedes. Hoy quiero hablarles de un tema que a mí me apasiona mucho. Llevo estudiando el tema de la neurociencia desde hace aproximadamente 6 años y quiero decirte que hasta hace como 2 años no me atrevía a compartirlo abiertamente porque pensaba, bueno, no soy neurocientífico, obviamente he tomado varios cursos y demás, certificados, por ejemplo, en Coursera o en la Universidad de Copenhague y demás. Pero déjame decirte que la neurociencia es algo tan práctico y es algo de lo que te quiero compartir, que yo creo que todos tenemos derecho a conocerlo. Sin duda, en este contexto de la pandemia, todos necesitamos cambiar en fondo y forma y ser una mejor versión de nosotros mismos. Y bueno, sin duda, aprender y estar en constante aprendizaje es algo muy elemental. Algo de lo que quiero compartirte es que, bueno, vamos a ver algunos temas. No te prometo compartirlos en el orden exacto, pero vamos a ver algunos temas y lo que quiero es dejarte con mentalidad que necesitamos actualizar en nuestra forma de pensar, algunas habilidades nuevas que necesitamos desarrollar para ser eficientes y tips muy prácticos para que puedas realmente mejorar tu versión, ¿no? A mí siempre me gusta decir que debemos de ser como apps. Piensa cuántas veces este año en tu celular las apps se han actualizado o el sistema operativo de tu celular. N veces. Nosotros debemos de estarnos actualizando constantemente, ¿no? Tanto a nivel conocimiento, aprendiendo nuevos idiomas, dominando nuevos temas. Y más ahora que estamos, pues muchas veces en el confinamiento, sentados en el mismo lugar y la oficina y la casa es el mismo lugar. Hay 2 escenarios y son escenarios que quiero compartirte. Yo no puedo empezar a hablar de este tema tapando el dedo al sol con un dedo en cuestiones de la problemática que hay de la economía y la pandemia. Y este es un síntoma. Yo sé que no necesariamente te dedicas a la industria automotriz, pero estamos viendo realmente una contracción de la economía en muchos ángulos. Pero lo más interesante probablemente no es la contracción o no de la economía, es el cambio de la forma y los gatillos nuevos para el consumo. De hecho, no sé si te ha pasado, pero estamos trabajando más que nunca, ¿no? Empezó el tema del confinamiento, empezamos a trabajar desde casa y nos sobraba el tiempo, empezamos a meternos en más temas y ahora trabajamos de una forma impresionante, ¿no? Serial, que te voy a dar algunos tips de cómo no quemarte justo para hacerlo bien. Entonces, por un lado vemos una economía difícil, pero por otro lado, quiero decirte que hay mucha más economía en algunos otros frentes. Hay gente con más dinero que antes que pudo capitalizar el tema de la pandemia y hay muchos de ustedes que están aprovechando el aprender a distancia como nunca. Yo debo de reconocer que plataformas educativas, por ejemplo, como Coursera, que enseñan muchos temas, yo realmente no la aproveché hasta la pandemia. Y la verdad me da vergüenza. Lo había aprovechado desde hace mucho antes. Pero yo estoy convencido que antes veíamos la educación a distancia como algo, pues que bueno, no era tan atractivo, a lo mejor no era tan eficiente. Y hoy estamos rompiendo el paradigma de que verdaderamente puedes aprender de quien sea, donde sea, cualquier tema, desde la comodidad de tu casa o oficina. Entonces, te decía, la economía ha cambiado, pero más allá del tamaño, que en todos los países ha habido una contracción muy clara,
Probablemente lo más interesante es la forma de la economía, los gatillos, ¿no? Como los llaman en marketing, los drives. ¿Cuáles son los insights? Las razones de profundidad que están haciendo que la gente consuma. De hecho, si te fijas, muchas empresas, profesionistas, empresarios vienen hablando de transformación digital, que no es nada más que adaptarse a la era digital, porque ya no estamos en la era industrial, pero mucha gente ha gastado mucha energía en resistirse a cambiar que en cambiar. Pero de repente vino el COVID y es sorprendente cuánto aceleró todo, la digitalización, el tema de los negocios y cuánta oportunidad hay que tú puedes desarrollar por el simple hecho de saber inglés, ¿no? Te platico, yo tengo una unidad de negocio donde me dedico a traer innovación de otros países. Ahorita justo me traje una de Toronto. Cuando busco a esta gente de Toronto y les ofrezco ser su socio para Latinoamérica, obvio que quieren trabajar porque ni siquiera están pensando ni venir, ni salir de sus casas y quieren poder hablar con alguien que entienda su propio idioma, ¿no? Y recuerda que hablar inglés no solamente es hablar inglés. También, no sé si te has dado cuenta, pero a veces cuando pensamos en inglés hasta pensamos más rápido, somos más prácticos. Entonces, fíjate que ahora el tema de la transformación, todo este tema de cambio digital, pues realmente no lo provocaron los líderes de los negocios, ni los políticos, ni los países, lo provocó lo que le llaman el señor COVID. De hecho, se dice que la aceleración de la transformación digital se aceleró de 3 a 5 años. O sea, entonces imagínate, estamos viendo gente tomando clases de cosas imaginables que antes no veríamos, ¿no? Estamos viendo gente tomando clases de CrossFit, de yoga, de baile a distancia, temas que veíamos muy a futuro. Y ve cómo ahora hay muchas personas capitalizando estas plataformas. Entonces, ante esta nueva normalidad, lo que te quiero decir es que no es suficiente cambiar las formas. Tenemos que cambiar en forma, pero también en fondo. Porque si todo como estaba antes estaba bien, no hubiera pasado lo de la pandemia. Y quiero decirte que hay mucha gente todavía esperanzada de que esto ya acabe ya. Yo te diría, qué lamentable sería que antes de la pandemia y después de la pandemia seas la misma persona, en fondo y forma. Esta es una oportunidad para reinventarnos desde el mismo lugar, desde la misma trinchera, desde el mismo trabajo, desde el mismo país y la misma situación. Entonces, visualiza que ahora el miedo es lo más peligroso, ni siquiera es el COVID. A mí me encanta siempre transmitir y educar sobre la diferencia entre miedo y respeto. A todos los que ustedes están en este webinar, yo les tengo respeto, pero no les tengo miedo. Si yo les tuviera miedo, me subordino. Hoy tener miedo no es vigente. El único miedo que funciona es el que viene y va cuando cruzas la calle para evitar que te atropellen, pero el miedo sostenido es sumamente dañino. Es más, el miedo bloquea una parte de tu cerebro que se llama la amígdala y te evita aprender, solo te lleva a reaccionar. Y las reacciones, en un 95% de los casos, son acciones inconscientes. Entonces, tu umbral de riesgo es altísimo. ¿Qué significa fear en inglés? Es muy interesante, pero plantean que fear significa false evidence appearing real, ¿no? Evidencia falsa que parece real. El miedo es mucho más contagioso que el COVID. Por eso hoy debemos de tenerle solo respeto. Respeto al COVID. Yo prefiero que el COVID me tenga miedo a mí, a yo tenerle miedo al tema del COVID. Y sí, necesitamos reactivarnos, pero con respeto, ¿no? Entonces, el miedo, déjame decirte que inhibe lo más importante que tenemos como personas, que es la capacidad de pensar. Déjame decirte por qué te resalto esto. Si yo ahorita apago la luz de aquí de mi casa oficina, el bombillo o el foco, como le dicen, no pensó en apagarse, solo reaccionó en apagarse. Hoy está de moda el tema de la inteligencia artificial y carros inteligentes, refrigeradores inteligentes, celulares inteligentes, pero no subestimemos la palabra inteligencia. Inteligencia implica pensar. Hoy la tecnología más sofisticada es pensar y el miedo te lo bloquea. Entonces yo te quiero invitar como profesionista a cuestionar qué tan partícipe eres de la cultura del miedo y qué tanto fomentas el miedo o qué tanto lo inhibes. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero la raíz del miedo es la ignorancia. Mientras más conocimiento tengamos, más fluimos en cualquier aspecto de nuestras vidas.
Por eso tenerle miedo al COVID significa que ignoramos cómo es el COVID. Yo no le tengo miedo, yo le tengo respeto. Ahora, el miedo es mucho más contagioso que el COVID, nos hace lentos y, como te decía, provoca que el 95% de nuestras decisiones sean inconscientes. Hoy tomar decisiones inconscientes puede ser muy caro. Por eso tenemos que visualizar y aprender a observarnos a nosotros mismos y entender lo que está pasando en nuestras empresas, con nuestros clientes, en nuestro equipo de trabajo, en nuestra familia. Generalmente somos muy shallow, somos muy superficiales para incluso identificar cómo nos sentimos. ¿Cómo te sientes ahorita emocionalmente? Generalmente no sale de un catálogo de 8 a 10 opciones. Triste, feliz, cansado, aburrido, harto, contento, entusiasmado. Ya, se nos acaban. Hay más de 220 emociones diferentes, estados de ánimo. Pero déjame decirte que esto es relevante porque para que se instaure un estado de ánimo se requieren de 2 a 3 meses. Tú emocionalmente no eres la misma persona antes de la pandemia. No lo eres emocionalmente. Ni tus clientes, ni tus empleados, ni tus colaboradores, ni siquiera tu familia. Emocionalmente estamos en otras sintonías. Algunos para bien, otros para mal. El miedo siempre ha sido un negocio, el miedo. Recuerda que la raíz del miedo es la ignorancia. Y el miedo hoy más que nunca está detonando mucho negocio en empresas financieras que colocan deuda, en farmacéuticas y toda la cadena de valor de lo que es salud, farmacias, farmacéuticas, alimentos. No sé si te has dado cuenta, pero ahora estamos disfrutando más cocinar que nunca. Empresas, en directivos en Nestlé me han comentado que la gente está comprando más productos por separado porque disfrutan más conjugarlos y cocinar, ¿no? Artículos de limpieza, obviamente, por el factor seguridad, algunas categorías de seguros, algunas categorías de automotriz, pero déjame decirte que dejé la más importante para el final. Todo lo que pueda ser cloud, en la nube, educación, CRMs, softwares, todo lo que pueda ser en la nube está teniendo un auge impresionante porque te da total libertad y hace el mundo plano, ¿no? Y seguramente tú lo has disfrutado con este tema de la pandemia. ¿Cuántos clientes no puedes ver en un día versus antes? Ahorramos tiempo en valet parkings, tráfico, recepciones, registros. Y es sorprendente cuánto podemos aprovechar la tecnología para aprender. Entonces, te decía que hay más de 270 emociones. No podemos ser shallow, no podemos ser superficiales de lo que está pasando. Y hay un contexto. Hoy como profesionista, como líder de tu empresa, como padre de familia, madre de familia, tenemos que entender y ubicar dónde estás ante la pandemia. Por ejemplo, la mayoría de la gente empezó estando en shock, ¿no? Algunos decíamos qué rico trabajar desde casa, pero ya después cuando no hay opción, ya no lo disfrutas tanto. Mucha gente lo negaba. ¿No te acuerdas la gente que lo negaba? Esto no existe, no es verdad. Escuchabas gente que decía es un invento del gobierno. De todas las versiones escuchabas. Pero la mayoría de la gente está en el cuadrante entre frustración, depresión, experimentación y decisión. Hay mucha gente deprimida en tu familia, los clientes. Hoy más que nunca tenemos que ser más amables para compensar el factor no presencial. La amabilidad también es tecnología. Debemos de desarrollar el poder ser como personas, como empresarios, como profesionistas, llevar de la mano a los demás a poder llegar al punto de la integración, no la resignación, la integración, porque la resignación es, no hay de otra, adáptate. La integración es, aprovechemos el contexto. Entonces, si bien la gente tiene una urgencia por reactivarse, hay mucho miedo, por no decir ignorancia. Por eso, si nosotros queremos ser agentes de cambio, si verdaderamente queremos ser parte de la solución, tenemos que estar en constante capacitación para entender, encontrar, disfrutar, compartir ángulos diferentes del mismo problema o la misma situación. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, primero quiero decirte que el concepto de transformación o transformación digital, transformación realmente es sinónimo de madurez. Eso es realmente lo que significa. Ahora, hay muchos síntomas de inmadurez y debes encuadrar en alguno de ellos en algún aspecto de tu vida. Un síntoma de inmadurez es tener un desafío pequeño y sobre reaccionar, por no decir drama. Digo, todos hemos sido dramáticos en algo en la vida. Otro síntoma es al revés,
tener un súper desafío y subestimar el desafío y subreaccionar. ¿Sí? Otra característica es ser lento, estar paralizado. El miedo paraliza. La inmadurez se genera cuando nosotros no estamos conectados con la realidad de las cosas. La madurez implica un cambio a 3 capas. La primera capa es el mindset. Encontrar los paradigmas que tenemos como profesionistas, observarlos, cuestionar por qué los tenemos y entonces podemos cambiarlos. Más adelante te voy a explicar neurocientíficamente cómo debemos de buscar cambiar versus la cultura de culpa que existe. Lo segundo son las habilidades, el skill set. El skill set sirve para aplicar el nuevo mindset. Y finalmente la tecnología. Aquí me encanta aclarar este punto porque en este mundo digital parece que la tecnología siempre es toda la solución. Pero en realidad la tecnología solo es parte de la solución. Ahora, en muchos escenarios se está volviendo parte del problema. Si tú eres un profesionista que tiene reuniones, meeting request por Zoom o Microsoft Teams o lo que sea, de 1 hora, una tras otra, ¿no te ha pasado que tienes tantas reuniones que no tienes tiempo para trabajar lo de las reuniones? ¿Cuáles son las mejores prácticas ahora? Y lo vamos a ver más adelante. Busca no tener reuniones que duren más de media hora. Y si tienes una reunión donde tienes pendientes, agéndate un meeting request contigo mismo para dedicarle tiempo al pendiente que tenías que hacer. Entonces, piensa en este escenario. Imagínate que tienes un negocio y le apuestas solo a la tecnología para solucionar el problema de que te roban. Pones cámaras, pero ¿sabes qué va a pasar? Vas a tener cámaras que van a grabar la gente que roba, pero te van a seguir robando. La tecnología no sirve sin el skill set. La tecnología no sirve sin el mindset. Lo más difícil es cambiar el mindset. Entonces, ya que entendemos este escenario, no es lo mismo cambiar que transformarse. Yo puedo tener 8 kilos de más, me visto de negro y me veo más delgado, pero los 8 kilos siguen ahí. La transformación es de adentro hacia afuera, es voluntaria, no es en reacción. Y no sé si te ha pasado que postergamos el cambiar o tomar decisiones a que algo suceda. Bueno, ¿cuánta gente no ha muerto en tu país por el tema del COVID? ¿Cuántos negocios no ves caminando en la calle cerrados? Si tú sigues teniendo trabajo, si tienes la oportunidad de capacitarte, si tienes la oportunidad de aprender, ¿qué señal necesitas más para realmente aplicarte en replantearte ante este escenario? Los temas que aborda la transformación digital son muchos, desde marketing digital, el Big Data, liderazgo 2.0, y se empieza a hablar de nuevas habilidades. Algunas ya existían desde hace mucho, pero tienen nombres nuevos, lo cual lo hace más atractivo en inglés, ¿no? Por ejemplo, antes eran presentaciones efectivas, ahora se les dice presentation skill a la habilidad. Antes eran ventas consultivas, ahora es la habilidad de social selling, cómo vender sin vender. Entonces, si entendemos este orden, podemos cambiar cualquier cosa. Puedes cambiar tu mente, puedes cambiar una organización, pero lo más difícil es lidiar con la mente y las ideas preestablecidas de las personas, por no decir las tuyas. Entonces, ¿qué está pasando, por ejemplo, ahora con el home office? El home office es una habilidad que implica cambiar de mentalidad, de habilidades y dominar herramientas. Obviamente, te voy a dar un tip. Si vas a hacer home office, si vas a tener reuniones por Zoom o cualquier otra plataforma, no apagues tu cámara, porque no hay nada más poderoso que ver tu cara, tus expresiones, la sonrisa. Yo sé que a veces estás en pijama trabajando, no pasa nada. Vístete de la mitad para arriba y abajo es pijama, no pasa nada. Pero la mentalidad es cómo compenso el no factor presencial para seguir cercano y ser personal con las personas, ¿no? Entonces, conectar a nivel personal, compensar el factor presencial es importante con un toque adicional de amabilidad, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la familia? Oye, qué interesante libro que tienes atrás, digo, sin verte siendo stalker. Pero déjame decirte que ahora, como estamos sentados más tiempo ante la computadora, el manejo de expectativas con clientes, con jefes, con proyectos, se nota más cuando te tardas. El factor velocidad hoy es más importante que nunca para atender problemas, soluciones, mandar propuestas, hacer estrategias. Es muy importante estar más pendiente que nunca porque la gente está más conectada. Y otra mentalidad es que para cazar negocio, ya sea si trabajas en un corporativo o eres un empresario, cazar negocio ya no es tan rentable. Implica mucho recurso y tiempo.
¿por qué no mejor pescar clientes? ¿Cómo? Construyendo tu marca personal, generando contenidos en las redes sociales que te posicionen como un mentor de un tema, que te dé autoridad moral y que por consecuencia te ayude a atraer clientes. ¿Qué valores habría, por ejemplo, de que tú en LinkedIn postearas en inglés? Híjole, escribir en inglés en redes sociales te da un nivel impresionante. Aparte te conecta con gente que habla inglés, porque te da implícitamente un nivel intelectual más elevado, ¿no? Habilidades nuevas que tenemos que tener. La habilidad de la curiosidad sostenida. Vamos a ver cómo la curiosidad es el antídoto a la desconexión que estamos viendo. Ahorita voy a entrar más a detalle. La mnemotecnia, cómo decir más con menos. Presentation skills, storytelling, son habilidades de las cuales a mí me encanta capacitar y enseñar, pero sin ellas realmente ya no es tan fácil vender como antes. Hoy llamar en frío a una empresa para venderle algo ya no sirve en un 80-90% de los casos. Generar reciprocidad, que es la palabra con la que yo traduzco el engagement, y el tema de social selling, aprender a vender sin vender. Muchos de ustedes venden. Digo, hay gente que dice, yo no vendo nada, pero están casados o tienen negocios. Todos vendemos, involuntario o voluntariamente. Y finalmente, aprovechar todo el tema de Toolset que ya existía, pero no le sacábamos provecho porque parecía que no lo necesitábamos. El famoso meeting request es tan importante, pero ¿sabes cuál es el más importante? Que tengas meeting request contigo mismo. Si tú no tienes tiempo contigo mismo para analizar y pensar y solo reaccionas, te vuelves como el foco de mi cuarto oficina. El valor que tenemos principal es pensar y obviamente el miedo inhibe el pensar. Tenemos que dominar plataformas de conferencias, ¿no? No nada más su Zoom, no solamente Skype, no solamente Google Hangout. Domina 2, 3 o 4 porque a veces se saturan. Y finalmente tener cultura del registro aprovechando la nube. Te voy a decir por qué. Hoy hay mucho profesionista teniendo reuniones de control, de miedo, para ver a su equipo de trabajo, pero en realidad es puro monitoreo. ¿Para qué necesito tener una reunión? Para hablar de lo que te pido, cuando existe la nube, donde puedes crear un documento y yo puedo ver el log de cuándo entraste, lo que hiciste y lo que no hiciste. Entonces, la nube funciona mucho para monitorear el performance, el desarrollo de los equipos de trabajo y el accountability. Entonces, visualiza que con este contexto del miedo, con el contexto económico, lo más desafiante que tenemos, que podemos perder rápidamente, es nuestro tiempo y la atención. Y esta presentación yo te la voy a compartir con mucho gusto. Este es un artículo maravilloso que me encanta, que te hace la pregunta así. Pregunta, if you had a superpower that could help you achieve anything, si tuvieras un superpoder que te permitiera lograr cualquier cosa, ¿qué harías con ese superpoder? ¿Se lo darías a cualquier persona, a cualquier tema, a cualquier reunión, a cualquier situación? Ese superpoder es tu atención. Y déjame ponértelo así. Si tú le dedicaras 20 minutos de tu tiempo para aprender a hacer una página web, te firmo que puedes hacer una página web. Si tú le dedicaras 20 minutos, media hora a aprender a hacer una campaña en Google, te aseguro que puedes hacer una campaña en Google. El problema es que la atención antes eran ladrillos, luego fueron legos, ahora son píxeles. Nuestra atención está sumamente pulverizada. De hecho, por ejemplo, cuando un usuario entra a una página en Internet, la tolerancia mental para decidir quedarse o irse es de 2 a 3 segundos. Imagínate. Entonces, este artículo dice algo hermoso, ¿no? Give your attention to coworkers, gain trust. Give your attention to strangers, gain empathy. Give your attention to tasks, gain progress. Give your attention to learning, gain knowledge. ¿No? Give your attention to reading, gain composure. La atención, la economía de la atención es sumamente relevante. Y déjame decirte que tristemente en Latinoamérica le dedicamos más de 2 horas a las redes sociales al día. Si tú multiplicas 2 horas por 7 días a la semana, por 30 días al mes, estás regalando un mes de tu año de vida a las redes sociales. Y yo no tengo problema que estés en las redes sociales, pero no seas solo un espectador, genera contenido, posiciónate como un mentor de un tema y sé más selectivo para qué y a quién darle tu atención. Entonces, hoy se empieza a cuestionar mucho lo que es ser inteligente. Te decía, la palabra está muy abusada, ¿no? Todo es inteligente. Y fíjate que hoy ser culto
no es sinónimo de ser inteligente. Hay gente muy culta que no es inteligente. Y hay gente que es ignorante, que es inteligente, ¿no? Que tiene la capacidad de tomar decisiones. Claro, si eres inteligente y te capacitas, creces. Es como un Ferrari con gasolina. Pero afortunadamente hay de 8 hasta 32 tipos de inteligencia. La inteligencia intrapersonal, la inteligencia para hablar o sintetizar, decir más con menos, hablar idiomas. De hecho, está demostrado neurocientíficamente que si hablas varios idiomas, desarrollas personalidades diferentes. La lógica matemática, la inteligencia kinestésica de los atletas o los bailarines, la visual. Pero se dice que hoy la más importante, el punto ciego que tenemos de contemplación y al que menos atención le damos es a la inteligencia intrapersonal. Y lo ves en un síntoma muy interesante. Generalmente te es más fácil admirar a alguien externo que a ti mismo. Cuando hablan bien de ti, hasta lo evades. No nos sentimos cómodos. Por eso, tenemos que empezar a visualizar que hay conceptos que no son vigentes. Así como el ser inteligente que antes conocíamos que era ser solo culto, o lo que le llamaban book smart, hoy ser inteligente es mucho más profundo. De hecho, el concepto de resiliencia se está cuestionando muchísimo, porque resiliencia es adáptate al cambio, aguanta hasta que cambien y regresen las cosas a la normalidad. Yo te quiero preguntar, ¿cuándo crees que regrese toda su normalidad con el tema del COVID? El único país que ha superado este tema realmente es Nueva Zelanda, y es un país isla abajo, al lado de Australia, totalmente aislado del mundo. Y tiene menos gente que una delegación o una alcaldía de la Ciudad de México. La resiliencia ya no es tan vigente. Seguramente ya la tienes. Ahora se empieza a hablar de un concepto que dice antifragilidad, que implica varias cosas. Uno, reconocer que no eres frágil. Porque si te crees frágil, eres frágil. Y la fragilidad le conviene a muchas personas. Le conviene a las farmacéuticas para que compres medicinas, le conviene a una persona, por ejemplo, tóxica que quiera controlarte, le conviene a tu autocompasión, que es el rostro más sutil del egoísmo. Pero te quiero decir que no somos frágiles. Es más, podemos capitalizar el caos para crecer. Podemos capitalizar el desorden para reinventarnos. Entonces, hoy ser inteligente tiene dos implicaciones. Una de ellas tiene que ver con evadir pensamientos polarizados. Está demostrado que mientras más pienses que todo tenga que ver con todo y seas más holístico, ¿no? Le llaman cluster intelligence, ¿no? La inteligencia como cluster. Mientras menos pienses en ellos contra nosotros, los buenos contra los malos, los ricos contra los pobres, si tú piensas en polos, pierdes la oportunidad de ver el todo. Es equiparable a como si yo te diera un control para ver Netflix, pero solo puedes ver en blanco y negro y yo monopolizo los colores. Si podemos ver más allá de lo polarizado, realmente podemos tener perspectiva real de las cosas, ¿no? Y yo no sé en tu país, pero los presidentes en Latinoamérica no son muy aceptados, no son muy famosos, pero a mí me preguntan, oye, ¿estás a favor o en contra del presidente? ¿Te parece malo o bueno? Pues las dos, las 3, las 4 y las 18. A mí no me polarizas. Y no deberías de permitirte polarizar porque pierdes perspectiva del todo. La segunda característica tiene que ver con el tiempo. Si bien reaccionar no es igual que pensar, porque reaccionar generalmente es inconsciente y el umbral de riesgo es muy alto, quiero resaltarte algo. Todo trabajo que no implique pensar no tiene sentido que lo haga un ser humano, al menos de que involucre amabilidad como ser mesero o un artista, por ejemplo. Yo no he visto mucha tecnología haciendo arte. Te voy a explicar por qué. Si la tecnología puede hacer acciones repetitivas, la tecnología no se pone de malas, no le da COVID, no se divorcia, no pide vacaciones, no llega tarde y no se enoja. La tecnología, piensa en un centro comercial, la máquina que ahora te emite el boleto para pagar el estacionamiento, con la misma energía atiende a 1000 que a 10,000. Yo quiero ver un ser humano hacer lo mismo 80 veces al día, con el mismo ímpetu y con la misma amabilidad. Somos humanos, nos cansamos. Lo que quiero enaltecer es que toda labor que no implique pensar, en el futuro no la vamos a hacer los humanos. Las van a hacer las máquinas. Es más escalable, es más rentable. Por eso aprender a pensar es tan importante.
Por eso aprender a hablar inglés u otros idiomas es tan importante. Oye, pues ahí está Google Translate, sí, pero traduce, no interpreta. No es lo mismo. Y hay tantos feelings, tantas palabras, que no podemos ser literales. Predecir el futuro es de las mayores características de ser inteligente hoy. ¿Por qué? Porque implica visualizar un escenario o varios escenarios a futuro, conectar con el presente y decidir programar, configurar tu futuro desde el presente. Hoy ser inteligente implica visualizar a futuro tomando decisiones en el presente. Todo lo que sea reacción no tiene un mérito de inteligencia. Imagínate que en tu empresa no estás llegando a las metas de ventas y faltan 2 meses para el cierre de año. Entonces ya vamos a hacer un plan estratégico. Quedan 2 meses. ¿Qué puedes hacer? No tenías de otra. Visualizar a futuro es muy importante para configurar y decidir qué hacer y priorizar en el presente. Entonces, a mí me gusta mucho hablar de esta habilidad, que es la habilidad de ThinkTech. Y yo sé que existe mucho entusiasmo por el nuevo iPhone y por TikTok y de repente Facebook y LinkedIn, pero te voy a dar un ejemplo. Imagínate que los dos nos compramos exactamente el mismo celular. Ponle la marca que quieras. Pero yo a mi celular le bajo una app que me permite aprovechar todo mi celular y hacer y lograr habilidades que tú no puedes porque no bajaste la app. Lo mismo pasa con las mentalidades y las ideas en la cabeza, los sistemas operativos. Todos somos muy capaces, pero hay un principio del cerebro muy interesante que me gusta decirlo en inglés, que dice, no use, you lose. Esto ha revolucionado incluso el concepto de lo que es el valor del conocimiento. Antes el conocimiento valía por tenerlo, después por encontrarlo. Ahora el valor del conocimiento radica en aplicarlo, porque si no lo aplicas, lo olvidas, entonces ¿para qué lo estudiaste? Por eso es importante visualizar que aprender a pensar, que suena muy a sentido común, que ni es tan común ni tan sentido, también es tecnología. Pero no podemos pensar con miedo. No podemos pensar con una mente que generaliza y nos desconecta nuestra curiosidad o que nos lleva a ser polarizados. Y no podemos ser inteligentes o aprender a pensar sin aceptar que existe un futuro que puedes configurar hoy. Entonces, ThinkTech lo que plantea como habilidad es que sí hay que observar a los demás, pero principalmente a ti mismo, tus pensamientos, tus acciones, observar tu mente. Y, ¿sabes? Por nuestra cultura latina a veces es muy difícil, porque cuando tú cometes un grave error, el objeto de estudio es el error y la conclusión es que eres malo, re malo y te sientes re culpable. Y la culpa, si bien es un detonador para muchos tipos de comportamientos, no son comportamientos conscientes. Entonces, nuestro mayor desafío hoy, déjame decirte que no es el odio, porque no es el odio de las personas, es la indiferencia. Lo opuesto al amor no es el odio conecta, es la indiferencia. Y probablemente la indiferencia más destructiva a tu persona es la de ti a ti mismo, ¿no? Es cuando tu cuerpo te habla y te dice que hay algo está mal y no le haces caso, ¿no? El sobrepeso es un síntoma de que algo está pasando. El estar demasiado delgado es un síntoma. El que te duele la cabeza. No podemos ser indiferentes hacia nosotros mismos. Y te voy a explicar qué provoca la indiferencia. Primero, la indiferencia provoca lo que todo mundo queremos evadir, el aburrimiento. Yo no conozco una persona aburrida feliz. Yo no conozco una persona que venda un producto aburridamente, que sea aburrido y que le quieran comprar. Ahora, no es que vamos a ser showman, pero fíjate lo que provoca, qué se requiere para que la indiferencia prolifere. Primero, lo predecible. Imagínate que tú estás en una empresa que vende seguros. Si solo hablas de seguros y vendes seguros, eres totalmente predecible. Es como ir al cine. Vas al cine, empieza la película y en los primeros 5 minutos ya sabes de qué va a ser. ¿A poco conectas con la película y la vuelves a ver? No estoy diciendo que todo deba de ser impredecible, acuérdate, no hay que irnos a los extremos, pero si tu vida es totalmente predecible, pues es muy factible que sea aburrida. Si tu trabajo es totalmente predecible, es muy factible que estás aburrido. Siempre hay que meterle el factor random a las cosas. Por eso viajar nos abre tanto la mente, ¿no? Se dice que viajar, el destino no es el lugar, eres tú desde un ángulo diferente, ¿no? Y qué mejor que viajar a un lugar y entender cómo piensan
porque sabemos su idioma, sabemos su cultura. Lo segundo que genera indiferencia es la indefinición. Sé que se escucha un poco redundante, pero piensa en una persona con mucha personalidad. Puede ser fea, puede ser no muy agradable a la vista, pero es interesante. El tener mucha personalidad, en esencia, es tener mucha autodefinición. Cuando tú eras adolescente, probablemente por un tiempo dijiste soy rockero, luego soy hip hopero, luego me gusta el pop, y es un proceso natural, ¿no? Primero decías soy triángulo, y vas con los triángulos, te das cuenta que no eres triángulo, luego círculo, y a lo mejor hoy te das cuenta que eres rombo. Pero en realidad, esa búsqueda de entender lo que eres es sumamente importante. Es mejor tener una postura equivocada y aprender de esa postura equivocada a no tener postura alguna. Eso genera indiferencia. Lo repetitivo, la repetición es muy buena para dominar cualquier tema, para aprender cualquier tema. Pero en el momento en que te aburres, dejaste de aprender. Entonces, muchos de nosotros argumentamos tener experiencia en algún tema, pero ya estás aburrido, ya no es experiencia, es repetición. Lo protagónico, ¿no? Imagínate que yo te propusiera ir a comer, pero hay 3 reglas. Tú pagas, yo hablo y solo hablo de mí. ¿Aceptarías? Claro que no, qué aburrido. Y generalizar. ¿Por qué generalizar? Fíjate que generalizar detona ignorancia. Si yo pensara que toda la gente de un país es igual, ¿para qué quiero ir al país si ya conozco a una persona de ese país? Digo, suena absurdo. Generalizar que todos los hombres son iguales, ¿no? Somos parecidos, o todas las mujeres son iguales, son parecidas, es horrible. Pero lleva esto al mundo de los negocios. Cuando pensamos, todos los clientes son iguales. Si tú piensas eso, así los vas a tratar. Y así vas a transpirar la indiferencia y el aburrimiento. Y la idea del hilo negro. Creer que hay una única forma que ya encontraste o que habías encontrado para resolver un problema. Déjame decirte que hoy hay mucho experto queriendo embonar soluciones antiguas ante problemas nuevos. Eso está demostrado neurocientíficamente. Cuando tu ego es muy grande y tienes muchos trofeos de todo lo que has logrado, cuando llega un problema nuevo, forza soluciones antiguas a problemas nuevos y generalmente no funciona. Entonces, yo te hablaba del self-smartness. Y hay una palabra que no puedo decir, que se escribe con P, que sustituye la palabra autómata, pero la palabra autómata es la científica. Todos hemos sido autómatas en algún momento de nuestra vida, por no decir la palabra con P. ¿Sí? El autómata, fíjate las características. No es lo mismo cometer una automatada, lo digo medio de broma, a ser siempre autómata. Pero fíjate qué nos hace, qué nos quita y nos resta inteligencia. Lo primero, la desconexión de ti mismo. Estar desconectado de ti mismo. No estás centrado, te define el exterior y eres reactivo. Lo segundo, cuando uno es autómata, buscas evadirte con altas dosis de entretenimiento. Analiza la palabra entretenimiento. Es para estar, ¿sí? Lo tercero de un autómata es que es reactivo. No piensa, reacciona y ya después averigua si estuvo bien o estuvo mal. Todos hemos sido así en algún momento. Cuarto, el miedo es su gatillo para tomar decisiones. Cuando uno es autómata y es ignorante de sí mismo, a partir del miedo tomas decisiones y muchas veces te boicoteas. Echas a perder relaciones, oportunidades de negocio solo por el miedo a fracasar. Quinto, te afecta mucho el chisme, porque a lo mejor alguien ya descubrió lo que tú eres porque tú no lo sabes. Entonces, es insoportable el chisme. No aprenden de los errores, cometen el mismo error una y otra vez. ¿Te ha pasado? Yo he cometido errores una y otra vez, ¿no? Es como el meme este que dice que si no aprendes de tu ex, regresarás con tu ex en cuerpos diferentes por el resto de tu vida, ¿no? Es una broma, ¿no? Pero no es lo mismo. O sea, una cosa es cometer un error 2, 3 veces y aprender, y otra es cometer el mismo error todo el tiempo. Es inconcebible tolerar tener gente así que trabaja en tu equipo o tú ser así. Si tú eres así y tú has sido así, estás desconectado de ti mismo. Y penúltimo, darle prioridad a la culpa por encima de la responsabilidad. Es sorprendente cuánta culpa llegamos a sentir y tan poca responsabilidad. ¿Somos culpables ante el tema del COVID? No. ¿Somos, culpables ante el tema del COVID? No. Somos responsables. El gobierno, la economía, tu presidente, ¿son responsables de la economía? Sí. ¿Culpables? No. No. Somos responsables.
Y ahorita te voy a explicar la importancia de este tema. Y obviamente un autómata, un ser desconectado de sí, con poder, es una amenaza. Entonces, yo lo que te quiero invitar es a que entiendas que el punto ciego, el objeto de estudio más importante para crecer tu mente neurocientíficamente es que te vuelvas experto en ti, ¿no? Si te llamas Juan, tienes que ser juanólogo. Si te llamas María, marióloga. Si te llamas Engel, engelólogo, ¿sí? Experto en ti porque tú eres tu límite de concepción para aprender, proyectar. Y además hay un principio. Si tú estás aburrido, no puedes transmitir entusiasmo. Si tú estás deprimido, no puedes transmitir optimismo. Si tú estás triste, no puedes proyectar felicidad. Si tú quieres proyectar transformación, tú tienes que estar transformándote. Entonces, hay 13 pasos que yo descubrí para detonar la inteligencia intrapersonal. No puedo mostrarte todos hoy. De hecho, para cada uno podría dar una clase separada, pero te voy a dar una embarradita de diferentes habilidades. Hoy por hoy, los profesionistas, más allá de estar conectados con nosotros mismos, que es importante, ¿cómo nos debemos de manejar hacia los clientes, hacia nuestro equipo de trabajo, hacia nuestra familia? Bueno, hay un concepto muy interesante de una agencia francesa que se llama Havas, que dice, bueno, tenemos que ser meaningful, que si te fijas y lo traduces, significa tener más significado, o sea, profundos. Hoy como profesionistas debemos de ayudar a construir certidumbre, pero si no la tienes, ¿cómo la generas? Y recuerda que la raíz del miedo es la ignorancia. Y segundo, debemos de ayudar al manejo de la frustración, es decir, ayudar a solucionar problemas. Hoy las marcas más relevantes, su argumentación no es lo que venden, lo que ofrecen. Son parte de la solución a problemáticas donde lo que venden es una pieza elemental. Hoy, ¿desde qué ángulo debemos de dirigirnos a nuestras familias, a nuestros equipos de trabajo, a nuestros colaboradores, a nuestros empleados? Debemos de cuidar, claro. Debemos de proporcionar sabiduría, sí, pero no lo vas a lograr con miedo, ¿no? Como explorador y probablemente incluso como héroes, ¿no? No porque yo te vengo a salvar como si tú no pudieras hacerlo por ti mismo, no, de mentalidad, de ópticas, de cómo ver las cosas. Si Mercado Libre, empresas como Mercado Libre se han adaptado aún visualmente para decir, estamos contigo, ¿cuánto más no deberías de hacerlo tú como una persona? Entonces, es muy importante ahora que puedas construir tu marca personal. Tu marca personal, déjame decirte, la marca más importante con la que vas a tener relación por toda tu vida, lo quieras o no, es tu marca personal. Y hay 5 pasos para construir tu marca personal. Lo primero es, por ejemplo, en redes sociales, definir características de personalidad. No tienes que decir que eres inteligente, lo puedes dar a entender. ¿De qué habla la gente inteligente en redes sociales? Futuro, tendencias, innovación, estudios, ¿no? Oportunidades, ángulos diferentes de a lo mejor los mismos temas que todo el mundo habla. Contextos de interés, ¿no? No puedes hablar nada más de ti mismo, puedes hablar de ti mismo, pero habla de temáticas que fortalezcan tu personalidad de marca. Yo creo que hoy por hoy todo profesionista debemos de ser másters de LinkedIn, menos Instagram, menos TikTok, menos Facebook, más LinkedIn. Y te prometo que te va a caer negocio, ¿sí? Tercero, usar palabras con las que conecte y se espeje la gente a la que le hablas. La frecuencia de qué compartir, por ejemplo, en redes sociales, depende de las reacciones. Si hay muchas reacciones, sube más. Si hay pocas reacciones, mejora la calidad de lo que está subiendo. Y convertirte en un mentor. Un mentor, sí, en un maestro de temas que por consecuencia lea a la gente que puede contratarte, puede comprarte. Y ojo, si eres empleado es perfecto, pero es muy difícil que en la empresa donde trabajes toda tu vida. Si tú no trabajas tu marca personal, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a hacerlo por ti? Nadie. Entonces, por eso resaltaba, qué interesante es poder transmitir que somos bilingües, que hablamos otros idiomas, y no nada más el inglés, digo, hay muchos idiomas que podemos hablar, pero que somos multiculturales. Y no sé si sepas este dato, pero para que una empresa en otro país funcione, el factor cultural pesa más del 40 hasta 60% de las veces. Entonces, visualiza que tenemos que desarrollar habilidades diferentes. Por ejemplo, a mí siempre me gusta preguntar a la gente, a ver, traduce engagement al español. Y te dicen compromiso,
¿Qué más dicen? Compromiso, amor, cercanía. Yo te voy a decir la palabra y ya te la había adelantado. Reciprocidad. Tenemos que volvernos seres expertos en reciprocidad. Hay 5 formas de abonar emocionalmente en las personas. Una es a través de la afirmación, por eso Facebook es likes. Otro es con tiempo y atención de calidad. ¿Te acuerdas lo que te decía de la atención? Detalles y actos de servicio no condicionados. Y finalmente el contacto físico. Los latinos somos muy de contacto físico. ¿Cómo puedo compensar el que no podemos vernos tanto como antes? Bueno, puedo usar las otras 4 modalidades para detonar engagement, reciprocidad. ¿Cómo puedo vender sin estar vendiendo todo el tiempo? Pues bueno, a lo mejor mi cliente tiene hijos adolescentes, encuentro un buen artículo de cómo ser padre de hijos adolescentes en la pandemia y se lo comparto. ¿Qué le estoy dando a entender? Me importas, te pienso, te recuerdo. Y también te puedo vender, pero sin estar urgidos vendiendo todo el tiempo o empujando la oferta que damos como profesionistas. Por eso te decía que el mayor desafío es la indiferencia. Y la más ruda es la de ti a ti mismo. Y una de las habilidades que ojalá más adelante pueda compartir aquí en Berlitz es la habilidad de curiosoma. Y déjame explicarte a qué me refiero. Hay varios tipos de curiosidad. La negativa, que es el morbo. La domesticada, que esto viene de una frase que más o menos te dijeron cuando tenías 7 años, que dice que la curiosidad mató al gato. Es una frase tan fuerte porque lo que implícitamente dice es no preguntes porque lo que hay por descubrir ya se descubrió. Por eso nos enseñaban que aprender era memorizar, ¿no? Y pensar que la curiosidad mató al gato y creer en esa idea no solamente nos desconecta de una herramienta para aprender, nos desconecta de nosotros mismos. Las preguntas abren más negocio y más oportunidades que una llave o que 18 argumentos de venta. Las mejores negociaciones no se hacen porque llegas vendiéndole a los clientes. Se hacen porque haces las preguntas correctas. Ahora, en la curiosidad reactivada, existe la curiosidad hacia lo externo y hacia lo interno. Y lo más difícil es verte a ti mismo, es observarte. De hecho, te hablaba de la indiferencia, ¿te acuerdas? El antídoto es la curiosidad. Lo random, por ejemplo, tienes que tener una vida planificada, estructurada, con hábitos, sí, pero también un espacio a lo aleatorio. Y te voy a dar un ejemplo. Desde el aspecto del manejo de tu energía para trabajar, mucha gente sataniza el estrés, pero yo te diría, las mejores cosas laboralmente que has logrado han sido bajo estrés. El problema es el estrés que te empieza a hacer temblar el ojo, te saca ronchas en los codos. Ese es el estrés que te sale cuando trabajas de 9 de la mañana a 6 de la tarde sin parar. ¿Por qué es malo? Porque vas en contra de la energía y de la naturaleza de tu energía. Si tú parpadeas de forma itinerante, respiras de forma itinerante, palpitas de forma itinerante, ¿dónde sacas que puedes trabajar de 9 de la mañana a 6 de la tarde sin parar? De hecho, hay una habilidad que se llama SET, Self-Energy Tactfulness, que te dice, ponte un buen post-it, que yo tengo N post-its, ponte un buen post-it, anota los pendientes que tienes, busca asesinarlos, hazte la idea que es muy raro que logres atender todos tus pendientes, estrésate por 2 horas continuas y cada 2 horas haz algo aleatorio, random, durante 15 minutos. Y entonces descansas y te puedes volver a reenfocar. ¿Qué genera curiosidad? La definición de qué? De posturas, ¿no? Acuérdate que la indefinición genera indiferencia. Ángulos y capas de profundidad. Cuando tú amas algo o alguien o a tu trabajo, no estás aburrido. Pero ¿qué pasa? Imagínate que fuéramos amigos y nos viéramos para comer en el mismo restaurante, a la misma hora, con la misma ropa, la misma música y comemos lo mismo todas las semanas. Por mucho que fuera el mejor restaurante, te lo acabas. Lo mismo pasa con la música. Neurocientíficamente, si tú escuchas de forma continua la canción que más amas por más de 12 a 15 veces, la quemas en tu cabeza. ¿Qué necesidad hay de explotar el mismo ángulo cuando hay por lo menos 360 ángulos de observación de cualquier objeto de estudio, más capas de profundidad? Tú en Cancún, con tus amigos de la secundaria, serías de una forma, con tu jefe serías de otra, con tu pareja serías otra. Oye, pero es el mismo lugar y la misma persona. Sí, pero son diferentes ángulos. Y obviamente tenemos que visualizar
que la curiosidad es parte de la solución. ¿Para qué? Para conectar contigo. Entonces, uno de los síntomas, te decía, es el aburrimiento. A lo mejor llevas 10 años y crees que son 10 años de experiencia, pero en realidad son como 3, porque llevas 7 años que te permites aburrirte. Y te voy a decir cuál es el mayor riesgo. Imagínate un joven que lleve 2 años haciendo lo que tú y yo llevamos 10, pero como su aguante al aburrimiento, su tolerancia al aburrimiento es pequeño. Puede haber gente que lleva 2 años haciendo lo que tú y yo hacemos y sabe más que nosotros. Si tu aburrimiento, tu aguante al aburrimiento es alto, grande, aprendes poco. No importa la cantidad del tiempo que pase. Si tu umbral de aburrimiento es bajo, aprendes mucho en poco tiempo. Entonces, quiero decirte que hay 2 formas para cambiar, para transformarte. Y aquí es donde voy a acabar porque se me acaba el tiempo. Una, hay 2 opciones de transformación. Una, donde te vuelves un GIF humano. ¿Sí? Perdón el ejemplo. Y otra, donde evidentemente logras hacerlo. Me encantaría que después investigaras esta empresa. Es una empresa que se llama Mindcotin. Es una empresa que tuve la oportunidad de llevar a Silicon Valley, son de Argentina. Y descubrieron que si tú te pones el celular con una app y te ves simulando el fumar, por lo menos de 2 a 20 minutos por día, el simple hecho de observarte haciendo algo te puede llevar a cambiar el dejar de fumar. Esto es el método más eficiente que existe. Lo están sacando para alcohólicos, para comedores compulsivos. ¿Por qué te digo esto? Porque hay 2 formas, hay 2 caminos para cambiar. Un camino es, cometes el error más grave. Imagínate que cometes un error rudísimo. Entonces, desde el ángulo cultural, cuando tú cometes un error, ¿sí? Generalmente te sientes sumamente culpable. Y la etiqueta que te pone la gente, la sociedad, tus amigos, aún tú mismo, es que eres malo. Entonces te sientes culpable, buscas que te perdone algo o alguien, te buscas perdonarte, le echas ganas, pero como nunca preguntaste o te entendiste por qué hiciste lo malo que hiciste, te vuelves un GIF humano. Neurocientíficamente es imposible cambiar hasta que no entiendes por qué hiciste lo que hiciste. Entonces veamos el camino neurocientífico. Desde el aspecto neurocientífico, cuando cometes un grave error, el objeto de estudio no es el error, es por qué cometí el error. Y en ningún momento eres culpable, solo eres, ya te lo había dicho, responsable. Solo entender el por qué hacemos las cosas y ser responsables es lo que nos permite realmente transformarnos. No necesitamos la culpa, no tienes que ser ni bueno ni malo, solo responsable y curiosamente, y ser lo suficientemente curioso para hacer las preguntas correctas. Entonces, hoy en día, muchos de nosotros buscamos ser la mejor versión de profesionistas, buscamos ser la mejor empresa posible. La tecnología nos va a ayudar a optimizar tiempos, recursos, energía, sí, pero aprender a pensar también es tecnología. ¿Cuántas puertas no te abre el simple hecho de saber una cosa? Hoy hay un principio muy interesante que plantea que lo diferente es mejor que lo mejor. Different is better than better. Tenemos que tener un ángulo diferente, donde todos vean problemas, tú veas oportunidades. Así es en Silicon Valley. En Silicon Valley son cazadores de problemas porque en los problemas hay oportunidades. Oportunidades de negocio, oportunidades de crecimiento, oportunidades de replantearte y de reinventarte. Entonces, como ser humano necesitamos observarnos más a nosotros mismos, no ser indiferentes, tener más curiosidad por cómo sirve nuestra mente, nuestro cerebro, por no decir neurociencia, y entender que tu energía, como esto ya te lo había explicado, me adelanté un poquito, cómo tu energía tiene un comportamiento de itinerancia, ya te lo había adelantado. Entonces, me encanta cerrar con esta frase. Cuando le preguntan a Elon Musk, la persona que más admiro, oye, ¿cuál es tu negocio? Hace Teslas, cohetes que van al espacio, inventó PayPal. Lo dice de una forma tan hermosa y dice, mi negocio, dice, my business is transformation. La única garantía que tenemos es que todo va a cambiar. Por eso te invito a que seas como una app. Porque al final, pues, tenemos que tener claridad que existen muchas tecnologías, va a haber mucha competencia, pero los más preparados, los que más ángulos, más conocimiento tengamos, son los que menos miedo vamos a tomar de tomar decisiones. Probablemente nos vamos a equivocar, pero rápido para aprender rápido, con la total claridad de que aprender a pensar también es tecnología. Muchísimas gracias.
Gracias, Engel. Pues excelente mensaje. La verdad, muy buenos todos los conceptos que manejas y nos dejas a varios de nosotros pensando, ¿no? Cosas que a veces hacemos automáticamente y que, bueno, pues tienen un porqué. Entonces, yo creo que fue un excelente mensaje, te lo agradezco. Muchas Bueno, gracias, Alex. a comenzar con una serie de preguntas y respuestas. Tenemos ahí en la plataforma un icono que dice preguntas y respuestas para que pues me ayuden a escribir sus preguntas y con gusto Engel las podrá ir respondiendo. Sí, y también, Alejandro, a lo mejor no preguntas, también puede ser con qué es con lo que más se quedaron o lo que más les ayudó. Perfecto, muy bien. Encantado de retroalimentar. Sí. Bueno, entonces vamos a comenzar. Carolina nos hace la primera pregunta. Ella dice, ¿cómo puedo lograr que las personas de mi organización se sumen a la transformación digital en un medio de incertidumbre y temor? Gracias por la pregunta. Mira, no te va a gustar la respuesta. La respuesta es, tú necesitarías ser el agente de cambio. ¿Sí? La transformación, reitero, no la puedes inspirar si tú no estás en un proceso de transformación. Es como el entusiasmo, no puedes transmitir entusiasmo si tú no estás entusiasmado. En Estados Unidos hay un tipo de coach que se llaman growth hackers. Son coaches que ayudan a crecer a las personas. Yo he tenido la oportunidad de hacerlo. Y algo que decimos en temas de transformación es que tú no puedes inspirar transformación sin dolores de parto propios de transformación, ¿no? Entonces, es un camino un poco doloroso, pero muy similar al ejercicio. Recordemos que el cuerpo te puede doler por COVID, por diabetes, por desvelado, pero también te puede doler por ejercicio y eso te hace más fuerte. Y no, para tú lograr esto en tu empresa, tú deberías empezar un proceso personal de transformación. Y te voy a dar un tip. La transformación digital es muy fácil de empezar a trabajarla dentro de las empresas a partir de la problemática, ¿no? ¿Qué problema? ¿Cuál es el problema más grande de la empresa? Y generalmente va a haber o una idea que se respeta, se promueve, se aplica, que ni sirve. Entonces, tendrías que empezar a trabajar desde los paradigmas. ¿Qué ideas se creen en la organización que ni sirven, pero se creen porque alguien las impuso o así siempre se han creído? ¿Okay? Gracias, Engel. Patricia nos hace la pregunta, ¿cómo se llama el libro de las crisis? El libro se llama Antifrágil. Antifragile. ¿Sí? No me acuerdo el nombre del autor, por eso puse el slide, pero se llama Antifrágil. ¿Sí? Muy bien. Uh-huh. Bueno, hay varias personas que nos comentan, nos preguntan si vamos a compartir la presentación. Sí, vamos a compartir tanto la grabación de este webinar como la presentación. Ya tenemos sus correos para podérselos hacer llegar en los próximos días. Igual pregunta, ¿qué relación hay entre el bajo umbral al aburrimiento y la inestabilidad? ¿La inestabilidad? Qué interesante Sí. pregunta. Mira, tú puedes ser inestable por muchas cosas, por ansioso, que la ansiedad es un síntoma del miedo, ¿eh? Te voy a dar un ejemplo. Antes de yo ser empresario, yo recuerdo cuando iba a buscar trabajo, me decían, es que cambias de trabajo cada 3 años, eres inestable. Y le digo, no, discúlpame, yo no soy inestable, soy exigente. Porque yo no voy a estar en un lugar trabajando, ganando el mismo sueldo toda mi vida, y ahí cuando se le ocurre a alguien que me dejen crecer. Sí tiene cierta correlación, pero yo te diría, la inestabilidad, yo no me refiero cuando hablo de ser aleatorio o impredecible con ser inestable, ¿no? Te doy un ejemplo. Para mí, de mis directores favoritos de películas es Steven Spielberg, porque empiezas a ver la película, te hace creer qué va a pasar, crees tú que dices, ya sé qué va a pasar, y ¡pum!, te la cambia. ¿Tú considerarías que Steven Spielberg, por ser impredecible, es inestable? No, claro que no, es diferente. Pero sí, déjame decirte que el pensamiento lineal, aparte de que es aburrido, no es creativo. Entonces, tenemos que ser más creativos que nunca, pero yo creo que ser inestable no necesariamente tiene que ver con ser impredecible. Y yo puedo ser impredeciblemente estable. O sea, el tema es que ¿cuántas veces no te ha pasado que te van a vender algo o vas a vender algo? Empiezan la presentación, la gente está bostezando, ya están dormidas y la gente sigue hablando, o sea, desconectados de la indiferencia. Es indiferencia más indiferencia, es impresionante. A mí me ha pasado que estoy en una presentación o estoy hablando con alguien y veo
gestos de cansancio o indiferencia y cambio totalmente lo que estaba haciendo porque pobre persona, a lo mejor lleva sentado 4 horas. Entonces, yo creo que la inestabilidad es una cosa y el ser impredecible es otra. No creo que necesariamente son lo mismo. ¿Sí? Gracias. Josué Mondragón nos hace el siguiente comentario. Dices que debo volverme joseluólogo, Sí, experto en mí a través del conocimiento. ¿Hay sí. que cambiar viejos patrones o mejorarlos para cambiar? Qué buena pregunta. Mira, la innovación no es crear cosas que no existan, es mejorar cosas buenas que existen a una mejor versión. Acuérdate lo que hizo Steve Jobs. No inventó el iPod, ya existía el MP3 de Sony. No, mira, nunca podemos partir de que todo está mal o todo está bien. Hay muchas cosas de ti que son increíbles, son muy buenas. Pero, por eso explicaba, tenemos que evolucionar en fondo y forma. Hay cosas de tu persona, de tu personalidad, de tu modus operandi, de tu forma de trabajar, que no tienes que cambiar en fondo, solo en forma. Hay cosas que sí tienes que cambiar en forma. Entonces, yo te diría, haz un recap. O sea, evalúate en carácter. Por ejemplo, se dice que hay 4 características que debe tener un profesionista para crecer, ¿no? Carisma, carácter, conocimiento. Y la cuarta, la verdad, yo la puse que es curiosidad, ¿no? Porque la curiosidad es una habilidad o curiosón. Entonces, no partas de la idea de cambiar todo ni cambiar nada. En realidad es un punto medio, ¿sí? Gracias, Ángel. Claudia Torres nos hace la pregunta de cómo vencer las zonas de confort. Uh, Tienes que hackearte. Mira, te voy a decir varios datos. Tú eres el promedio de las 5 personas con las que más convives. Si te rodeas de gente muy similar a ti, vas a acabar siendo muy tú por el resto de tu vida, o sea, el mismo, y eso es muy predecible. Te voy a contar una historia. Las historias generan recordación. Los fundadores de Google hace años crecieron muchísimo y de repente se encontraban rodeados de puros enanos y ellos eran Blancanieves. Se sentían altos, eran muy altos, pero déjame decirte qué hicieron, se hackearon. Los fundadores de Google hace años se fueron a Stanford, contrataron al mejor maestro de Stanford para trabajar en Google y dirías, pues de consultor. No, lo hicieron CEO y le reportaban. Romper las zonas de confort implica, tienes que aprender a aburrirte de ti mismo de repente. Hay síntomas de aburrimiento uno mismo, por ejemplo, cuando te da flojera todo. Yo llevo haciendo algo este año, lo cual me ha ayudado de una forma maravillosa. Yo me baño todos los días con agua fría en las mañanas. Haga frío, tenga dolor de garganta o no. Y te voy a decir por qué lo hago. No lo hago por castigarme. Lo hago para renunciar a mi fragilidad. Lo hago para someterme a estar sumamente despierto y conectado. Y te puedo decir que tengo ya varios amigos y es adictivo. Tienes que meterte trampas, candados. Te voy a dar un ejemplo. Si vas con un cliente para una reunión de trabajo, cuando ya acabes la reunión, ya manda el meeting request de la siguiente reunión y así te metes el acelerador para hacer la propuesta. Así ya tiene un ritmo la relación, ¿me entiendes? Tienes que ponerte candados. Si no te pones candados, lo más factible es que te hagas flojo. Otro candado es, conoce gente diferente a ti. Por ejemplo, está demostrado que los mejores equipos de trabajo a nivel profesional son multigeneracionales y multi todo. O sea, ¿cuánta gente creativa no conoces de la comunidad LGTB que es tan creativa? Y muchas veces personas por el paradigma, por el prejuicio de lo que son o a lo que se dedican o lo que hacen con su vida personal, bloquean esa gran capacidad creativa. Las mejores empresas son multigeneracionales y fomentan la diversidad. Si todos tus amigos les gusta lo mismo que a ti, qué aburrido. Hay que tener amigos y maestros más jóvenes y más grandes que nosotros mismos, ¿no? Muchos mensajes de felicitación, Engel. También Gisela nos comenta que está muy agradecida, emocionada y confirmando que va en la dirección correcta. Esto de la marca personal, ella comenta que lo ha venido viendo y escuchando en estos últimos meses. Muchas gracias por compartirlo. Okay. Paola López nos hace la siguiente pregunta. Ella siente que está trabajando mucho más que antes con esta nueva etapa digital. ¿Cómo puede cambiar eso? Ok, muy buena tu pregunta. Mira, no trabajes por bloques mayores de 2 horas continuas, no tengas una llamada tras otra.
busca tener meeting request o llamadas de media hora máximo. Y algo que yo estoy haciendo mucho es que, no lo hago siempre porque no me da el tiempo, pero trato de, en el meeting request, mandar el índice de lo que vamos a hablar. Eso hace sentir a la gente que respeta su tiempo. Debes de hacer algo aleatorio cada 2 horas y no es entrar a Facebook ni a TikTok. Es pararte, jugar muñecas con tu hija, brincar cuerdas, sacar a los perros, cocinar. Haz lo primero que se te venga a la mente, lo espontáneo, lo esporádico, lo que haces. O sea, ahí fíjate, te estoy pidiendo que seas inconsciente, en el sentido de que descansas la mente. Y te voy a dar un tip. Si tú no metes lo aleatorio, lo random en tu día a día, ¿no te pasa que al final, cuando te cargas de trabajo, tienes que hacer el proyecto más importante, tu mente te dice, no lo quiero hacer y no lo haces, ¿eh? Y te pones a chatear con quien ni chateabas, te pones a hacer cosas random, pero ya estás quemado. De hecho, está demostrado que tener tanto meeting request te quema. ¿Cuánto tiempo llevamos sentados hoy? Entonces, tienes que realmente, hay varios mitos, ¿no? No me dio tiempo de compartirlo, pero ahí está el mito de que si haces ejercicio tienes menos energía, y no es cierto. Si haces ejercicio tienes más energía. Entonces, tienes que hacer ejercicio. Como tú manejas tu tiempo, y afortunadamente ahora el trabajo ya se mide más por efectividad, no por tiempo. O sea, si tú un día, si mañana tú decides pararte a las 11 de la mañana, pero te desvelaste ayer hasta las 11 trabajando y cumpliste tus logros y eres eficiente, ¿cuál es el problema? Entonces, date espacio a trabajar desde una hamaca, de trabajar en pijama, por ejemplo, yo ahorita estoy en un plan con mis hijos, donde si me demuestran que son responsables en la escuela con este tema a distancia, me los voy a llevar de viaje y lo que les digo es, ¿no quisieran una semana al mes estar en la playa y desde ahí poder estar en la escuela y en la tarde dedicarse a estar en la playa? No, pues sí. Entonces, estamos atrapados y a la vez somos más libres. Pero sí es importante que tengas celo por tus espacios de cansancio, aunque sea párate a hacerte un té, un agua, brinca cuerda, haz lagartijas, haz cosas diferentes, porque si haces todo lo mismo, te aburres y aburrido, ya estás desconectado de ti. ¿Sí? Muy bien, Rolando Sosa nos pregunta, ¿de dónde puede obtener más información de los temas que hablaste hoy? De mis redes sociales. Mira, estoy por sacar mi libro, Alejandro, de hecho se llama Think Tech. Ya voy en un 95% y estoy en la disyuntiva de si le sigo dando o ya lo corto, porque mientras más profundizo no acabo. Pero en mis redes sociales, en LinkedIn he desarrollado varios artículos de estas habilidades. Son 13 habilidades que yo he desarrollado para desarrollar la inteligencia intrapersonal como profesionista y persona. Hoy les di de embarradita como 2 o 3, pero puedo dar todo un webinar de un tema, sin problema alguno, ¿sí? Pero hay varios webinars míos en línea, o podríamos darlos por aquí, o en mis artículos de LinkedIn los pueden encontrar. Muy bien, Hugo Rosales nos agradece a Berlitz y a ti, Engel, por este buen webinar y pregunta que si tienes alguna dinámica para poder cambiar el switch del pensamiento. Uf, qué buena pregunta. Sí, mira, este es un ejercicio que hacen los neurocientíficos que te invitan a tangibilizar tus pensamientos. Si yo te preguntara, Hugo, si le dieras una forma geométrica a tu felicidad, ¿qué forma sería? Es muy factible que pienses en un círculo, ¿sí? Si le dieras un tamaño, ¿qué olor le puedes dar? ¿Qué textura? ¿Y a qué sabe? Bueno, no importa realmente lo que hayas pensado, te hice pensar en un pensamiento. Cuando podemos lograr pensar en pensamientos, podemos editar nuestros pensamientos, podemos modificarlos. Yo te invitaría, Hugo, a buscar objetivizar tus pensamientos para editarlos. Entonces, imagínate que yo pensara que este es mi cansancio. Pero yo tengo tanto que hacer que lo achico y mi cansancio lo pongo a un lado por un momento. No importa si es mi cansancio o no, pensé en mi pensamiento. Entonces, es muy importante aprender a observar nuestros pensamientos y tangibilizarlos. Es una técnica, ¿sí? Muy bien, ya solamente tenemos una pregunta más de un espectador anónimo. ¿Por qué es tan difícil salir del aburrimiento? A veces no encuentras algo que te llame la atención. ¿Cómo puede Ah, muy buena estar pregunta. esto? Mira,
El aburrimiento es un síntoma de indiferencia hacia ti mismo. Cuando estás aburrido, a ver, una de dos. O todo lo que hay por aprender ya lo aprendiste, o todo lo que hay por descubrir ya lo descubriste, o te haces de la idea de generalizar de que ya sabes todo, ya conociste todo, ya hiciste todo. Es una trampa, realmente. Ahora, no estoy diciendo que a veces no hay que, o sea, por ejemplo, la flojera, a veces es necesaria cuando estás muy cansado, ¿no? Hasta es rica. El problema es que cuando estás aburrido, lo que tu mente te está diciendo a ti mismo es, necesito que metas cosas nuevas a mi cabeza. Ahora, ¿no te ha pasado que te sientes a ver Netflix? Te pones a browsear, como dicen en inglés, browsing, y no ves nada. Pasa media hora y no viste nada. Bueno, es porque ya no necesitas estar en Netflix. ¿No te ha pasado, por ejemplo, que estás en el celular viendo Facebook? De hecho, hay estudios neurocientíficos que demuestran que si tú scrolleas tu celular más de 10 minutos al día, te deprime. ¿Por qué? Porque te vuelves espectador de lo que los otros hacen y tú no estás haciendo nada. Es un segundo plano, ¿me entiendes? Entonces, yo te diría, cuando estás aburrido, es que ya necesitas realmente hacer algo totalmente diferente para conectar contigo mismo. Te voy a dar un ejemplo. Cuando no estaba el tema de la pandemia, a mí me gusta mucho visitar clientes, aprender, me encanta ir a reuniones, me encanta, me fascina. De repente iba a una reunión y saliendo de la reunión había un centro comercial, me metía. ¿Tiene mascotas? Me metía. ¿Por qué? Pues porque sí, ¿para qué? No importa. Aleatorio. Ahí es cuando lo aleatorio, lo espontáneo, te puede meter en cosas muy satisfactorias. Lee libros que no tengan nada que ver con lo que tú leerías. Ve una película que te recomienda un amigo y a ver si conectas. Es sorprendente cómo la mente encuentra soluciones y aprende de cosas que no tengan nada que ver. ¿No te ha pasado que lees un libro de algo que no tiene nada que ver con tu trabajo y se te ocurre algo leyendo el libro? Haciendo ejercicio se te ocurren cosas nuevas. Entonces, cuando ya estás aburrido es que tu mente te está pidiendo que lo alimentes con cosas nuevas. Pues muy bien, Engel, son todas las preguntas que tenemos. Quiero agradecerte tu tiempo y tu presentación excelentes. La verdad que ganas de seguir escuchándote. Muchas gracias. Pues el tiempo se nos acaba. Para todas las personas que quedan en línea, pues ya después de este slide van a recibir automáticamente una survey para que por favor nos ayuden a completarlo. Nos interesa mucho saber qué opinión tienen de lo que presentamos el día de hoy, pues con el efecto de que podamos seguir mejorando. Entonces, ya les debe aparecer en pantalla estas 3 preguntas que les vamos a agradecer que nos puedan contestar. En el Inter, pues les comento y les repito que van a recibir un correo de parte de Berlitz con la presentación, así como la grabación de este webinar, para si lo quieren compartir con alguien más, lo quieren volver a ver, adelante. Entonces vamos a esperar 2 minutitos, 1 minutito para que puedan completarlo. Yo no voy a votar. Adicional, ahí en el fondo de pantalla también están nuestros datos de contacto. De todas formas, se los vamos a hacer llegar por medio de este correo electrónico para que en alguno de los países que participaron hoy, como México, Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Ecuador, pues nos puedan contactar directamente. Listo. Pues ya con eso se están casi cerrando. Ahí van. Muy bien, muy buenas votaciones. Casi todos están votando, lo cual es excelente. Muchas gracias. Y siempre se puede ser mejor como una app. ¿No? Pues muchas gracias a Berlitz, muchas gracias al equipo, Alejandro, y un gusto colaborar con ustedes. Y no, gracias, Engel. De veras que abres el panorama de la mente que desgraciadamente por esa pandemia se nos ha cerrado a algunas personas, pero bueno, pues por eso es importante escuchar puntos de vista. Muchísimas gracias. Excelente día. Excelente Muchas gracias. Y a replantearse. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias a todos. Buenas noches y bueno, estaremos en comunicación para la próxima. Gracias.